Presentarem a l'autor. Qui és Vicent Sampedro Ramo? Bueno, per començar és un compañero, es un amigo. Él profesionalmente es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Jaume I de Castelló, miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española desde el 1984, es miembro de la Comisión de la Veritat desde 2007 y del Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia. Ha publicado más de 50 artículos y participado en multitud de congresos de nivel nacional, internacional e intercontinental. Ha participado en seminarios como ponente también y como organizador de los mismos. Su obra y su trabajo es incontable y además incansable. Sus ganas de seguir investigando y de trabajar, que seguramente en este momento estará involucrado en algún proyecto, seguramente, ya me lo pensaba. Ha coordinado dosieres y ha colaborado en variedad de capítulos del libro. Entre sus obras destacan La masonería valenciana y las logias accidentales durante la Guerra Civil, editada en primera edición en 1997, en segunda en el año 2006. Los masones de San Vicente del Raspeig en el contexto de la masonería alacantina de los siglos XIX y XX. Valencia, Barcelona, el nacionalista Josep Rodríguez Tortajada, presidente del Valencia Club de Fútbol, colaboración con Ricard Camil Torres, publicado en el 2013. El libro Julio Cervera Baviera, republicano y masón, publicado en 2015. Luego también Los hijos de la viuda, la masonería en la ciudad de Alicante, de 1893 a 1939, y fruto de su tesis doctoral o de parte de su tesis doctoral fue la publicación muy importante para la provincia de Castellón y para la historia de la masonería, Inhabilitación absoluta y perpetua, la represión franquista contra los masones de Castelló, publicado en el año 2020. Ahora, hace poco, se le premió un trabajo, el cual es La masonería en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva, de la restauración a la represión franquista, que ha sido su publicación inmediatamente anterior a la última, que es La masonería, Vinaròs y el Maestrat, ¿no? Es decir, un currículum totalmente con gran cantidad de publicaciones y de obras que evidencian esa inquietud y ese no parar de investigar la historia de la masonería. Y luego, ¿por qué estoy yo hablando aquí, no? Yo estoy hablando porque soy del Centro de Estudios del Maestrat, soy miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios del Maestrat y hemos sido parte del proyecto en la edición de este monográfico, así como también quiero agradecer al Ayuntamiento de Vinaròs, al que en aquel momento fue su concejal, Fernando Juan, a todo el equipo de gobierno de ese momento, y también agradecer al Instituto Ramón Muntaner por esa colaboración entre las tres entidades que han dado lugar a esta obra y a este monográfico. Como he dicho, yo soy miembro del Centro de Estudios del Maestrat, cuyos objetivos han sido desde sus principios investigar, estudiar, difundir y defensar la historia, el arte, la cultura, las tradiciones y nuestras raíces que configuran una unidad histórica como es el Maestrat, la pertenencia a nuestra tierra, que es la tierra del Maestrat. Más de 40 años de historia avalan ese imparable e incansable camino que lleva recorriendo el Centro de Estudios Maestrat, imparable en el sentido de que desde 1982 no ha decaído en ningún momento y seguirá continuando más fuerte que nunca, con la idea de potenciar esos valores históricos que tiene el Maestrat, de potenciar todo aquello que nos dejaron sus gentes, porque al hacer nosotros desde el Centro de Estudios del Maestrat estamos haciendo Maestrat y estamos haciendo historia en muchos casos de esas gentes que eran del Maestrat, es decir, estamos haciendo territorio, estamos haciendo país desde nuestra forma.
básicamente conocer el territorio que nos rodea y al que pertenecemos, desenvolupando publicaciones, congresos, seminarios, un boletín semestral que editamos cada 6 meses, con gran cantidad de artículos de un rigor excepcional sobre diversa temática del Maestrat. También celebramos bianualmente las jornadas de estudio del Maestrat, cada año en un pueblo diferente, para conocer el Maestrat, conocernos a nosotros mismos y conocer lo que nos rodea. Y también organizamos exposiciones, tenemos una enorme biblioteca abierta a cualquier interesado en el tema. Y luego también desenvolupamos una importante tarea editorial desde sus inicios, con grandes colecciones como son Estudis d'Etnologia, Quaderns, Història dels nostres pobles, y una de las principales y de más prestigio, que recogen obras de un gran rigor histórico, es la serie Historia del Maestrat, iniciada en el 2001 y que ahora mismo ya cuenta con su número 17, un último título, que es esta magnífica y brillante obra del doctor Vicent Santpedro, La masonería, Vinaròs y el Maestrat. Una obra que comenzó a hacerse posible a partir de junio del 2022, cuando empezamos a entablar una conversación continuada prácticamente durante un año, si no hablando cada semana, cada mes seguro, para llevar a cabo este proyecto tan ilusionante que él nos planteó en un primer momento y que vio la luz en el verano del año 2023, es decir, hace prácticamente nada. Un año de trabajo que ha dado lugar a esta impresionante publicación sobre la historia de Vinaròs, sobre la historia del Maestrat y sobre la historia de la masonería, evidentemente, y también sobre la historia de Morella, porque también trata la masonería en la zona de Morella. Un libro que, desde mi punto de vista, es un intenso repaso del Vinaròs de finales del siglo XIX y de su gran tradición republicana, liberal, progresista, y esa intensa ligazón que lo unía con la masonería y con las ideas de libertad. Por eso Vinaròs, y por eso en Vinaròs se constituyó una cuna de la masonería del norte castellonense en esa época. Trabajo en el cual se expone, en el de Vicent Santpedro, toda la documentación existente, huyendo de localismos y de crónicas, un trabajo riguroso, académico, excepcional, científico, en el que, como digo, se recoge toda la documentación existente sobre las logias de Vinaròs y de Morella, poniendo nombre y apellido a los masones de la comarca, identificándolos socialmente, identificándolos laboralmente, así como también poniendo nombre a los masones de Vinaròs, a aquellos que antiguamente fueron masones y por ello en muchos casos fueron atacados personalmente, así como también la logia que había aquí en Vinaròs. Y bueno, qué decir, una investigación excepcional, digna de su lectura, y que, bueno, cualquiera que quiera saber más sobre la historia de Vinaròs y sobre la historia de la masonería no puede dejar de pasar.